Algo muy importante para mí es la incidencia de los inyectables a nivel mundial. En los últimos años ha habido un incremento en los procedimientos inyectables mínimamente invasivos a nivel mundial, y lo vemos en las encuestas de ASA, ¿no? La inyección de ácido hialurónico aumentó un 30%, la de hidroxapatita también un 30%, y eso se puede atribuir a que se inyecta no solamente en la cara, sino que se está volviendo a inyectar en el cuerpo, en otras partes del cuerpo, como estamos hablando del busto, de los glúteos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos también un incremento en los procedimientos clínicos. Ha aumentado la cirugía de glúteos, ha aumentado la cirugía tanto de inyección de grasa al Brazilian Butt-Lift, como las asfixias y la colocación de prótesis. Si nosotros juntamos estos dos fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial, es entendible que haya aumentado de nuevo la aplicación de estos productos en el área glútea. ¿Por qué? Porque la gente quiere verse muy bien en el área glútea. Entonces, las inyecciones ilegales de estas sustancias sintéticas no son un tema nuevo. Médicos y pacientes se han interesado durante más de un siglo en este tipo de inyecciones, y bueno, ya hablamos de cómo comienza esta patología a nivel del cuerpo, que es realmente una respuesta autoinmune, es una reacción a estas sustancias extrañas, halógenas, que dependiendo de distintos factores, como sea la composición química, la pureza de los productos, la cantidad inyectada y la susceptibilidad genética propia de cada individuo, interfiere en el desarrollo de la enfermedad, en la aparición de la enfermedad y en la gravedad de la misma, porque va escalando de manera sistémica, localmente y de manera sistémica. La enfermedad para rellenos sintéticos permanentes representa un verdadero problema de salud pública a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina. Afecta a millones de personas en todas partes, pero principalmente a mujeres, gente de la comunidad LGTB y también hombres. Llega a ser la respuesta inflamatoria, una respuesta inflamatoria local, se exacerba con síndrome de Asher y va progresando eventualmente, y puede tomar muchos años, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, hasta 60 tenía reportado casos. Hay cosas muy importantes, y aquí voy a tomar algo que coincide mucho con Carlos, y es más, lo estoy tomando del libro de Aesthetic Surgery of the Botox, del capítulo de Carlos, en que dice: esto es muy importante y yo creo firmemente en ello. En cirugía existe un principio terapéutico básico que ante una reacción a un cuerpo extraño que produce lesiones agudas o crónicas de considerable magnitud, este principio se refiere a que debe ser extraído por distintos medios y la gente que produce la reacción no deseada. La extirpación quirúrgica de la mayor cantidad posible del agente agresor inyectado junto con la extirpación del tejido dañado y irrecuperable presenta tasas de recuperación mayor a corto y mediano y largo plazo. Yo creo firmemente en esto, y los que me conocen saben que desde hace muchos años, tengo 25 años dedicado a esto, he preconizado las resecciones tipo oncológicas. La resección de estos polímeros no debe ser resección de granuloma. Si no hacemos resecciones curativas, si no lo vemos como un cáncer que realmente es, si no hacemos resecciones de tipo oncológico, no le vamos a solucionar al paciente ningún problema. Entonces, cuando existe la presencia y persistencia de un cuerpo extraño que produce reacciones locales y que el cuerpo no logra rechazarlo, el cuerpo no lo logra eliminar y se van formando granulomas, hay que retirarlo. No importa qué tan grave es. Hoy en día hemos llegado a un consenso, un grupo de cirujanos plásticos de distintas partes, nos unimos y todos coincidimos con que se debe retirar lo antes posible. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, una vez que retiramos estas grandes cantidades, pues el contorno y la reconstrucción de los glúteos representan un gran desafío quirúrgico para el cirujano plástico y para estos pacientes, particularmente cuando va a haber una dosis y un déficit de volumen después de la resección amplia de los tejidos, porque se desinflan los tejidos. Yo siempre he preconizado el realizar lo que se llama una frutoctectomía, que es la resección completa del tejido, frutoctectomía parcial, que es la resección completa del tejido cerebral subcutáneo y parte del músculo glúteo mayor si está afectado. Para mí, la mejor reconstrucción es aquella que se realiza mediante colgados autónomos. El aumento de implantes que se debe tener estéticamente
pensar que es hasta más taquillero porque permite convencer al paciente casi de inmediato, considero que representa un riesgo mayor para el paciente por la gran incidencia de rechazo que he visto en estos pacientes. A mí me ha tocado sacar más de 11 pares de implantes, un par de implantes míos, 6 pares de implantes puestos en Colombia, 4 pares de implantes puestos aquí en México. ¿Y qué pasa? El músculo está dañado, ¿okay? Lo que estamos viendo con esta incidencia de rechazo es la afección residual que hay en los tejidos remanentes del área glútea, muy similar a lo que vemos en la enfermedad por implantes normales, el breast implant illness, ¿no? Esto es una patología nueva, pero a nivel del glúteo existe exactamente lo mismo, que es multifactorial, en parte secundario a la falta de esterilidad de los productos que le inyectaron, al biofilm, a los remanentes sintéticos, a que no logramos quitarlo al 100%. Y es muy importante, y aquí hablo un poquito de esto, hay que tomar en cuenta que el biofilm es el remanente de lo que quedan los granulomas que están inyectados. Y este nuevo biofilm se va a generar también si colocamos un implante en la misma zona sobre un músculo o dentro de un músculo donde ya hubieron granulomas. Obviamente, por continuidad vamos a tener biofilm. Entonces, esto genera una perpetuación de la enfermedad autoinmune en el huésped, ocasionando lo que en un futuro seguramente hablaremos, enfermedad por implantes bióticos. Acordémonos lo que decía Murphy, ¿no? Si algo puede fallar, seguramente lo fue. Este es un artículo que sacamos el año pasado, donde hablamos de las recomendaciones de un grupo, y bueno, es lo que nosotros pensamos, pero realmente a lo que concluimos es que entre más rápido logremos sacar esto, mejora la resultados para los pacientes. Tal y como dijeron tanto Carlos como Javier, ningún tipo de tecnología de aspiración es la solución. El laser no es la opción, la liposucción no es la opción, el Solid no es la opción, el Isonic, el Sonota, láser lipo, vitrolipo, ninguna de estas tecnologías es una opción para el retiro de estos materiales. Pero una vez que retiramos, yo siempre he realizado la técnica abierta de los últimos 25 años, tuve al inicio, mi primer paciente fue con técnica abierta, eso me ayudó. Un par de veces también incurrí en la liposucción, me di cuenta que no funcionaba y afortunadamente la he desechado desde hace más de 24 años. Creo que la resección debe ser cubierta y reparada con los colgados que tenemos en el área lumbar, siempre y cuando que el paciente tenga el área lumbar intacta. ¿Por qué? Porque estas mujeres nos llegan al consultorio, y Javier las ha visto, y Carlos también, que llegaron y ya le hicieron liposucción del área lumbar. Entonces, si le hicieron liposucción del área lumbar, estamos limitados en el proceso de reconstrucción, no tenemos un tejido sano que llevar. Pero si esas mujeres no tienen una liposucción y tienen el área lumbar intacta, es una mina de oro para de ahí hacer la reconstrucción dentro de lo que se pueda, con colgajos faciocutáneos, el colgajo glúteo dividido como el caso Sansócer, colgajos libres, microquirúrgicos, yo no hago microcirugía, y si el paciente necesita un proceso interquirúrgico, se lo podemos enviar a Javier, gracias a Dios, terminamos muy bien. El turnover flap, el colgajo de pelota, todos estos son muy importantes. Este es un colgajo que yo he preconizado desde 1998 en lumbar extendido, ¿okay? Aprovechamos las perforantes lumbares que meten de 7 a 9 centímetros de la línea media, podemos dejar una base de 7 a 15 centímetros y lo podemos extender hasta 35 centímetros. Entonces, este colgajo nos ayuda muchísimo para reconstruir el área glútea y a través de una incisión en alas de gaviota o en alas de ángel, logramos no solamente accesar a la fosa isquiorectal, al ciático, resecar todo, sino también podemos exciar todos los tejidos, y es mucho mejor subir los tejidos blandos hacia cefálico que entrar por incisiones paramediales en otras partes, ¿no? Nos ayuda a reconstruir el área glútea. Esta paciente fue una de las primeras que operé hace muchísimos años. Si se fijan, el colgajo no es tan extenso como hoy en día lo hacemos, y vamos disecando de lateral a medial, paramos alrededor de 10 centímetros, cuando vemos la perforante, lo levantamos ya sea en alas de gaviota. Lo que se ve aquí son unas compresas que tenía dentro de esa paciente, pero nos permite ese colgajo levantarlo y rotarlo, lo podemos girar,
podemos doblarlo sobre sí mismo, es un colgajo de morazo y es un colgajo paso-daño también, que nos va a ayudar a esos procedimientos de reconstrucción. Esta es una disputa por la calidad de estas fotos, pero le tengo mucho cariño porque esta fue la segunda paciente que operé hace muchísimos años. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Hoy en día desepitalizamos totalmente el área, luego vamos a hacer la resección de todos los tejidos y vamos a levantar el colgajo de la porción lateral a la porción medial y vamos a rodar ese colgajo y avanzar el colgajo glúteo sobre esta zona para reconstruir el tejido. Estamos reponiendo el tejido sano con todo el tejido que quitamos. Ojo, normalmente quitamos más del tejido que tenemos para reponer. Por eso el glúteo a veces no lo logramos dejar de la misma manera que teníamos. Entonces hay que decirse a los pacientes, esta es una de las vistas posteriores, la vista superior. Y estos son lo que logramos ver en estos pacientes. El medio diagnóstico es la resonancia magnética, aquí vemos toda la infiltración. Esta es una paciente que tenía mucho material y de entrada le dije que su cirugía iba a ser en 2 tiempos quirúrgicos. Íbamos a hacer una resección que iba a quedar con una deformidad y que 9 meses después, un año después, íbamos a hacer el abordaje para reconstruir. Es la paciente, la lista de 3/4, la cantidad de tejido resecado, fueron 2 kilos de cada lado, para un total de 4, y vemos que aquí el tejido se ve totalmente distinto, y esto tiene que ver con lo que le inyectaron. Es algo pétreo, gomoso más bien, que no le entra bien el bisturí, que es difícil de cortar, y aquí vemos el preoperatorio, y esta fue la primera cirugía. Esta paciente estuvo con esta depresión por muchos meses, si no me equivoco, fueron 9 meses. 9 meses después hicimos un procedimiento de reconstrucción con un colgajo lumbar extendido. Pero hay que enseñarle estas fotos a los pacientes para que sepan que van a quedar con una deformidad y que luego buscaremos la manera. Este fue el segundo tiempo. Aquí me ayudó el doctor Ernesto Teorel, que vino a vernos de Chihuahua. Vean el remanente de tejidos que está ahí y van a ver la pinza, lo duro que está. Se mantiene en posición la pinza del remanente todavía de tejidos que había. Voy a ocupar la porción superior de la región lumbar para hacer la reconstrucción y esta mujer va bajo peso. Entonces el colgajo va a ser bastante delgado. Eso nos va a limitar bastante y bueno, hay que resecar lo que hay que resecar. Tal como dijo Carlos, pues realmente vamos a dejar un colgajo más delgado de lo que queremos, ¿no? Ahí estamos resecando. Y vean esto, vean la cantidad de humo que sale. Este es el daño térmico que realmente producimos con el electroestéreco. Y esto es algo que ha cambiado en mi práctica desde hace 3 años y más adelante, mañana creo que vamos a hablar de la técnica de plasma y eso me ha cambiado la vida en la evolución de mis pacientes y en la movilidad de los pacientes. Pero el daño térmico del bisturí es muy importante para la evolución de necrosis, de seromas que tienen nuestros pacientes. Aquí vemos a la paciente cuando ya se está levantando el colgajo. Aquí vemos la emergencia de las perforantes con una base amplia para que tengamos una doble relación, la perforante, y tengamos la relación de 3:1 también de la longitud de este colgajo. Y aquí vemos el colgajo y la movilidad que vamos a tener, logramos alcanzar. Si queremos llevarlo a la fosa rectal, lo vamos a llevar a la fosa rectal. Vean toda la movilización, el ancho del colgajo, la longitud, ahí lo vamos a medir. Y cacho tenía que ser, si no me equivoco. O 30. Es un colgajo muy noble que aguanta un piano. Pueden acostarse, si no, no le va a pasar absolutamente nada.
girar sobre sí mismo. Aquí tenemos otra paciente con un colgajo más grueso en el que ya se está fijando, y este colgajo lo podemos convertir en lo que llamo yo un colgajo en pelota. Podemos hacer una prótesis girando el colgajo sobre sí mismo y se convierte en una prótesis autóloga, donde al elevar los tejidos, pues bueno, no vamos a tener el glúteo que tenía esta mujer, pero vamos a darle una forma por lo menos humana a este glúteo, y le vamos a ayudar a quitar la sintomatología. Cuando quitamos estas cantidades importantes de polímeros, ¿sí?, o de tejidos sintéticos permanentes, los pacientes disminuyen muchísimo la sintomatología casi de manera mágica, de manera inmediata. Nosotros le hacemos un cuestionario con más de 31 preguntas y hay pacientes que vienen con 20 signos, con 25 signos, con 15 signos, y el promedio después de esas resecciones es que el paciente se quede con 2 o 3 síntomas que casi no le molestan. Aquí vemos, les voy a pasar de nuevo, esta es la resonancia pre, y yo les hago una resonancia post 3 meses después para ver exactamente cuánto le quedó de remanente a ese colgajo, porque no sirve de nada decirle le quité un 60 o 70% si no lo podemos cuantificar. Nosotros diseñamos con CT Scanner de México estos estudios con saturación de color, que no son exactos, pero nos miden exactamente, nos dan un aproximado del volumen, no lo cuantifican, y 3 meses después repetimos el estudio y podemos corroborar qué tanto lo quitamos, ¿no? Me equivocan que de repente me llegan pacientes que hicieron reconstrucción en otras partes del mundo, dicen, no, es que me dijo el doctor que me había sacado 3 litros de polímeros. No es cierto, no les quitan 3 litros de polímeros con el láser, con la reconstrucción o con el microaire. Cuando utilizamos el láser, y mañana lo voy a anexar en la plática, lo que hacemos es que con el láser vamos limpiando la grasa sana que está alrededor de los granulomas. El láser, el láser, como todo lo que estamos aquí, hemos hecho estos experimentos, no derrite el polímero. Nos ayuda a limpiarlo para que salga muy bonito en las fotos de Instagram, pero realmente no destruye el polímero. Entonces, cuando están haciendo maniobras de reconstrucción y el trauma que en ocasiones sí a lo mejor va a romper un 10 o 20% y sale mezclado con la grasa, lo que pasa es que ese polímero que rompieron se va a ir a regiones profundas, se va a ir hacia la fosa esquiorrectal, va a migrar a otras partes. Aquellos que les gusta hacer carne asada, si tienen un pedazo de carne y le echan agua a esa carne encima, ¿qué pasa? Se resbala. Pero si le echas aceite, se adhiere. Es lo que pasa dentro de los tejidos cuando le hacen liposucción, señores, que rompen algunas vesículas, ese aceite se va hacia otra parte. Entonces, ya aprendimos de eso, todos hemos cometido errores en el pasado, lo importante es rectificar y que no vuelva a ocurrir, porque le estamos jodiendo la vida a esos pacientes que le hicimos liposucción. Entonces, si lo que quieren es ganar dinero de una manera deshonesta, váyanse a un pinche banco a robarlo, ¿no? Pero no le hagan eso a un paciente, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, aquí estamos viendo esta otra paciente, 3 meses después, y vean que esta mujer tuvo una disminución de más del 97%. Lo estoy midiendo, no me lo estoy sacando de mi mente, me lo está midiendo el CT Scanner. Entonces, creo que es la única manera de poder, 97 de un lado y 93 del otro, de poder cuantificar y demostrar científicamente sí. Aquí les voy a mostrar esto que va a ser controversial. No sé si se logra escuchar. ¿No? Bueno, ahí lo que estoy mostrando es que esta paciente le voy a hacer un colgado, pero esta paciente es muy delgada. Entonces el colgado superior no me va a dar el volumen que yo quiero. Del lado derecho se le inyectó grasa intramuscular por vía directa. Hoy en día, para aquellos que me preguntan, lo estoy haciendo un ultrasonido. Este caso es uno de muchos que se hicieron, no se hizo un ultrasonido. Pero cuando tú entras lateral, a nivel superficial, vas dilucionando las grasas que tienen que ver con el tipo de cánulo, infiltrar siempre con cánulas mayores de respiraste, que sean de punta roma, que los agujeros hay que limarles también la punta, y es un estudio que estamos haciendo, hoy en día lo estamos haciendo con ultrasonido, pero vean la turgencia que tenía de un lado, se ve el músculo, ahí le voy a dar con el dedo,
van a ver que se siente más urgente ese que el otro que está totalmente plácido. Y encima le voy a poner el colgado. ¿Okay? Y aquí lo que estamos haciendo es la resección del otro lado. Ahorita, Carlos, mostraste perfectamente bien que el plasma no rompe los granulomas, pero la pieza de mano que se usa para el plasma no es para romper el granuloma. La pieza de mano se usa para hacer la resección como si fuera un electrobisturí, porque como realmente es más puntual la energía, es muy preciso y te produce menos daño térmico, te disminuye los aromas, te disminuye las áreas de necrosis porque está produciendo menos daño. Es la diferencia en el uso y es una pieza totalmente distinta que se usa para resecciones hepáticas, para liberar heridas ginecológicas. En uno de los disclosures que debía haber dicho, yo soy KOL para Renuvion, y investigando de cómo era la tecnología, se me ocurrió hace casi 3 años que esta tecnología la podía utilizar para resección de polímeros. Ya tenemos más de 45 pacientes operados y ha cambiado la vida de mis pacientes. Me ha disminuido seroma, me ha disminuido complicaciones, ya va a salir a publicación, estamos justamente terminando el análisis, ¿no? Esto es un turnover flat, como los dos Sansoset o el split flat, que está cortando, ahí lo que estoy con la pieza de mano del Renuvion nuevamente para producir menos daño térmico, estoy cortando el músculo, haciendo un split para poderlo rotar y utilizarlo para reconstruir. Ese es el turnover o el split flat, ¿no? Una herramienta más que todos podemos usar, tanto lo usamos en cirugía postbariátrica, lo usamos en infeccias, lo podemos usar igual en este tipo de procedimientos, ¿no? Aquí tenemos un colgajo de un brazo. Este colgajo, si el tejido está sano, podemos utilizarlo, dejarlo como una pelota, movilizarlo y rotar el colgajo del músculo hacia arriba. Es otra opción más que tenemos. Entonces, de la zona lumbar, aquí tenemos un colgajo lumbar extendido que lo he girado sobre sí mismo, haciendo como una pelota, como una autoprótesis, y ahí vean toda la forma de la prótesis. Ha girado, ese es un colgajo que tiene que tener 35 centímetros de longitud para que lo puedan girar sobre sí mismo, enroscarlo y hacer esa endoprótesis, para que una vez que avance en el colgajo de la disección, que debe tener alrededor de 2,5 centímetros, aunque queden polímeros por arriba de la fascia, no lo podemos hacer masticado porque no vamos a tener una zona de necrosis. Siempre para mí, si está afectando el músculo, es importante resecar la fascia profunda. Si no resecamos la fascia profunda, no le vamos a quitar el dolor al paciente. Si el músculo está afectado, hay que retirar las porciones del músculo y podemos quitar hasta un 50% del músculo. Es una maravilla porque yo con el Precise logro tener menos daño y veamos qué bonito resultado de esta paciente. Me encantaría que todas fueran así, pero bueno, ella se le hizo una resección, se resecó la parte cefálica de la piel, se hizo una resección del área lumbar. Aquí vemos el resultado después de la segunda cirugía y el resultado estético cubriéndola con la ropa anterior. Y no les prometo a estos pacientes, les prometo tratar de dejarlo lo mejor posible. Y bueno, hay muchas pacientes que sí. Luego se le hizo un procedimiento de liposcultura de alta definición, pero eso es en una tercera cirugía. No es cirugía estética con este tipo de procedimientos. Esta es la vista anterior de esta paciente y la vista de 3/4. Y aquí está su resonancia, ¿no? Su resonancia pre, su resonancia post. Y por aquí está el reporte que te dije que me mandaron hoy. No sé si se logra ver ahí, pero de 2000, aquí dice 2274 del lado derecho, 2443 del lado izquierdo, y el remanente dice volumen residual menor a 10 cc. Eso es la única manera que tengo yo de comprobarle a mi paciente qué le hice y qué le dejé. Y sí, me gusta hacer procedimientos de resección siguiendo parámetros oncológicos. Otra paciente que tuvo molestias a los 2 años inyectada, tenía 14 signos positivos de datos de sintomatología, se le resecó casi 2,5 kilos de cada lado, y a los 3 meses ya había disminuido a solo 2 signos de estos 14. Esta paciente tiene más de año y medio operada
y no ha recibido su sintomatología. Aquí veamos el gran volumen que tenía ella de glúteos antes de la cirugía y veamos el resultado después del procedimiento, ¿no? Esto es el material recetado y esto es lo que yo decía. Esto, Carlos, tomé la libertad de tomar tu video, que lo muestras perfectamente bien. El Renuvium no derrite el polímero, pero no es la función. La función es utilizar otra pieza de mano, que no es esa. Hay una curva de aprendizaje para manejar los parámetros y veamos que podemos hacer resecciones muy amplias con un daño térmico mínimo. Normalmente difícilmente logro ver humo cuando hago ese tipo de resecciones. Yo reseco parte del músculo cuando todo lo que sea necesario, me meto a limpiar el nervio ciático y es muy gentil con el nervio ciático, me meto a limpiar el recto, me voy a hacer la fosa isquiorrectal y la verdad es que los pacientes le da súper bien. Aquí vemos otra paciente en la que se le hizo una gran resección, veamos todo el músculo que está adherido ahí al colgado. Esto se hizo también con técnica de Precise. Vean, era la resonancia que ella tenía. ¿Okay? Aquí no estaba tan afectado el músculo, era más el tejido superficial. Pero fíjense muy bien en este tatuaje que está aquí. Bueno, ahorita llegamos a eso. Aquí se está haciendo la resección del nervio ciático, estamos buscando llegar al nervio ciático y vamos a utilizar la técnica de Precise, la técnica de plasma, para ir limpiando el nervio ciático y tener menos problemas de inflamación en el nervio. Estas pacientes normalmente tienen mucho dolor, hay pacientes que te dicen, doctor, me quiero suicidar, y hay quienes han tenido intentos de suicidio. Les hace la cirugía y al día siguiente el paciente está deambulando y desapareció el dolor porque le quitaste la agresión y la compresión. Aquí vamos a ver, aquí van a ver el nervio ciático, creo que están de aquel lado. Vamos a la que viene, aquí está. Aquí ya veamos cómo ya se empezó a limpiar el nervio ciático y vemos la emergencia del nervio. Ya hemos quitado el neuroma que le hacía compresión y le producía el daño, y el paciente no tuvo ningún tipo de lesión gracias a que el plasma es mucho más gentil y mucho más puntual el calor en esa zona. Vean, esto es lo que les quería mostrar. Vean este tatuaje, donde está a este nivel aquí abajo, y vean dónde termina este tatuaje. Veamos todo el avance que hemos tenido de los tejidos, llevándolo desde aquí hasta la porción cefálica y reconstruyendo con un colgado lumbar al mismo tiempo. Resultado postoperatorio, otro paciente, es una paciente colombiana que jugaba con el Instituto de Cuerpo en Bogotá. Le hicieron una de estas maravillosas lipos ultrasónicas, tú sabes de qué, no te rías. No fue el doctor de estas cosas, ¿okay? Y ella no tenía sintomatología. Después de la liposucción ultrasónica maravillosa, salvadora de vida, empezó con datos importantes de síndrome de Asia. Tuvo una migración hacia el recto y esta fue la paciente que les dije que creo que le conté a Carlos antes de aquí. Esta paciente iba a la cuarta de 14 días, una vez cada 2 semanas. Y era porque tenía una bola que comprimía el recto. Entonces, lo que tuvimos que hacer es hacer una resección isquiorrectal. Esto es después de 2 cirugías. Se hizo primero la cirugía en alas de gaviota y cuando vino por el segundo procedimiento hicimos el abordaje isquiorrectal. Aquí ven la incisión tiene que ser pararectal. Yo odio este tipo de incisiones, pero para entrar a pelar el recto no lo puedo hacer desde allá arriba cuando está muy pegado. Vean la cantidad de polígono que está allá abajo y la pieza no precisa, ahí va a salir parte del silicón o del que cuesta. La técnica Precise me ayuda muchísimo a producir menos daño y limpiar las fibras del recto y tener resultados espectaculares sin, disminuyendo la movilidad. Ahí están las fibras del recto y vamos pelando poco a poco. Vamos metiendo cada vez más. Y se hace la resección. Y este es el resultado de esta paciente. Esta paciente está encantada de la vida, se quitó la sintomatología. Otra paciente,
paciente que también vino de Colombia, le hicieron un procedimiento combinado de liposucción con una pequeña incisión en la línea media, y la paciente llegó con un serum infectado, ¿sí? Con fiebre, con datos francos de sepsis. Tuvimos que darle tratamiento, disminuir su cuadro, enfriar su cuadro y operarla en un segundo tiempo. Yo sí les digo que esta es la varita mágica de la cirugía plástica, porque me permite hacer resección completas y llevarlas de aquí a acá. No solamente el resultado estético es mejor, sino que realmente se hace un procedimiento curativo en el que le recetas todo el medio afectado. Aquí vemos igual la resonancia antes y después. Y bueno, tenemos que entender que la cirugía plástica atiende siempre a nuevos problemas y nuevos retos, por lo que el cirujano plástico debe ser no solamente un experto en el conocimiento de la anatomía, sino también de las técnicas quirúrgicas para poder enfrentar estos problemas. Tenemos que entender y aceptar que estamos operando un lecho enfermo, un paciente con un problema autoinmune. Es por eso que yo en lo particular considero que para mí lo ideal es la reconstrucción con tejido autólogo, llevando tejidos sanos con su propio aporte sanguíneo que va a responder mejor a los procesos infecciosos, disminuyendo las complicaciones de una reconstrucción oroplástica, por lo menos en mis manos, que conlleva el riesgo de insertar la prótesis en un tejido que ya está afectado y que me va a dar un subsecuente rechazo con incremento de la sintomatología de sintomatología. Hay que entender que a menudo la mejor solución no es la más sencilla, pero para mí es primordial que realizar técnicas seguras que mejoren los resultados funcionales y estéticos y amplíen las opciones de tratamiento en el retiro de estas sustancias sintéticas no absorbibles del área glútea. Estamos en una enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunológica que puede cursar con o sin marcadores inmunológicos positivos. Yo creo que no debemos introducir otro cuerpo extraño en un paciente que inmunológicamente ya está comprometido si hay remanentes de polímeros en ese músculo. ¿Okay? Si el paciente tiene datos de síndrome de Asia, le quitamos los polímeros y no disminuyen, y el paciente no disminuyen los síntomas, y el paciente tiene unas prótesis mamarias, ¿qué hacemos? ¿Se las cambiamos con unas prótesis nuevas o se las quitamos? Yo se las quito, yo no sé qué hagan ustedes, yo se las quito, ¿no? ¿Por qué le voy a meter una prótesis de ese músculo? Siempre van a quedar remanentes de rellenos sintéticos no absorbibles, tanto a nivel del remanente del colgajo dermocutáneo, porque si hay mucho tejido está hasta por debajo de la piel, y se sumarán una serie de factores que promueven y favorecen la expulsión del implante. Aparte, si quito la condrosis, la fascia profunda, estoy debilitando el músculo. Si me llevo la mitad del músculo, ¿dónde voy a poner ese implante? Ahorita voy a tener que hablar con Freddy para ver si me convence de que lo pongamos en el plazo de Trot, que puede ser una buena alternativa si el músculo está sano y si estamos profundos. Entonces, bueno, y la mayoría de los pacientes cuando acuden a buscar ayuda es porque tienen algún tipo de sintomatología o datos de síndrome de Asia. El implante glúteo en sí, para mí, ya representa la presencia de un nuevo estímulo antigénico. Si tiene marcadores positivos, para mí está contraindicada la colocación de la prótesis. Acuérdense que los microplásticos pueden ser también causantes del problema de autoinmunidad. Entonces no quiero colocar unas prótesis en una zona que ya tiene una afección local previa con presencias de citoquinas y demás. La posibilidad de exclusión al haber retirado la fase del glúteo mayor y la mitad del músculo es elevada, ya que pierde la fuerza de contención que la fascia le da al implante. Por último, les quiero decir que el aumento de glúteos con tejido autólogo y los colgajos disponibles extensas del área lumbar son una excelente y versátil opción que cuando está disponible aborda tanto la resolución del problema como la dosis de los glúteos, reponiendo parte del volumen. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, es mayor tiempo quirúrgico, requiere un entrenamiento adecuado, la línea de incisión muy grande, sin embargo la ponemos y la ocultamos fácilmente dentro del área del tiempo. Muchas gracias.